Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con algunos ejercicios de la unidad 2 para ya dar por terminada esta unidad antes de pasar a la 3. Vamos a empezar con el ejercicio 20, que es uno que me han pedido. A la derecha les voy a dejar todos los datos necesarios para resolver el problema y bueno, empezamos. Nos dice el problema que tenemos un cubo de hielo de 20 gramos a 0 que se calienta hasta que 15 gramos de esos 20 que tenía hielo se han convertido en agua a 100 grados y 5 gramos de esos 20 se han convertido en vapor a 100. ¿Cuánto calor se necesitó para este proceso? Este no es un ejercicio que sea planteando equilibrio, ya que acá no hay ningún equilibrio, pero se usa la misma fórmula y se resuelve de una manera parecida. Simplemente tengo que analizar cuántos son los calores que ocurren en este proceso. Por un lado tenemos el calor del hielo, que pasa a ser líquido. Por otro lado tenemos el calor de este líquido, que está a cero, porque una vez que pasa de sólido a líquido sigue estando a cero, lo tengo que elevar hasta los 100 grados. Y luego 5 gramos van a pasar a la fase de vapor. Entonces tengo un calor latente de vaporización que es el último. Ahí tenemos las tres fórmulas de los calores. Tenemos la masa del hielo por el latente de fusión, la masa del hielo que se hizo agua ya, pero sigue siendo la misma masa, por eso le pongo el mismo nombre, por calor específico del agua, por la variación de temperatura, y luego 5 gramos se convierten en vapor, por eso acá le pongo un cuarto, ya que si son 20 gramos inicialmente, 5 gramos es un cuarto de esa cantidad, por latente de vaporización. Simplemente es reemplazar la fórmula con los datos que tenemos a la derecha y obviamente todo en sistema de unidad internacional, por ende los gramos los pasamos a kilogramos corriendo la coma. Y una vez que obtenemos las cantidades, el calor necesario es simplemente sumar todas las cantidades. Y nos da 26.368 joules, que equivale a 6.300 calorías aproximadamente. Y esa es la respuesta. En el caso, por ejemplo, que fuera el revés, es decir, que todos los calores me dieran negativos, los tendría que sumar, pero se sumarían negativamente. Sigue siendo lo mismo. Y el calor necesario sería una respuesta positiva igualmente. Es un ejercicio muy simple y bueno, sirve para, no se hace igual que los otros, pero se usa la misma fórmula y es el mismo procedimiento y el mismo análisis. Bueno, el ejercicio 21 dice, determina el estado final de la mezcla entre 20 gramos de hielo a 0 grados y 10 gramos de vapor a 100 grados. Estos problemas se podrían hacer con la conservación de los calores, o sea, le sumo todos los calores igual a 0, pero en este caso hay que plantear un estado final. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tenemos así en crudo el ejercicio, no sabemos en dónde termina. No sabemos si todo termina en líquido, si todo termina en hielo, si todo termina en vapor. Entonces antes que plantear una fórmula y que nos dé un absurdo, es mejor empezar a calcular calores y hacer un análisis. A la derecha le dejo los datos que le hacen falta y empezamos. Por un lado, vamos a calcular el calor que me entrega el vapor al transformarse en líquido. 22.600 joules. Ahora, veamos cuánto calor necesita el hielo ese que tenemos para pasar a estado líquido. Necesita 6.700. O sea, yo sé ya con esto que el calor que me entrega el vapor alcanza de sobra para transformar los 20 gramos de hielo en agua líquida. Ahora veamos si ese calor también me alcanza para elevar la temperatura de ese hielo. Supongamos que este líquido, que era inicialmente hielo, lo voy a elevar hasta 100 grados. Me da 8.368 joules. Ahora bien, 6.700 y 8.368, si yo los sumo, nos dan 22.600. ¿Qué me quiere decir eso? Que el vapor de agua, simplemente en transformarse líquido, ya me eleva la temperatura. O sea, ya me descongela el hielo y además me lo eleva a 100. Y todavía le sobra calor. Entonces, ese calor restante lo calculamos de esta manera. Simplemente el calor del vapor le resto los otros dos. ¿Cuándo me queda? 7.352. Le digo el resto y lo tomo como positivo. Simplemente para que no confundir. Ahora bien, ese calor que todavía puede ser entregado, ¿para qué va a ser usado? Para transformar un poco de ese líquido en vapor. Porque me lo tiene que entregar sí o sí
para que se siga manteniendo la temperatura de equilibrio, que en este caso va a ser los 100 grados. Va a ser la masa de hielo por latente de vaporización. Pero en este caso la masa de hielo es lo que yo voy a despejar para ver cuánto del hielo que yo tenía inicialmente pasa a vapor. Despejando me queda 3,25 por 10 a la menos 3 kilogramos o 3,25 gramos. Entonces, ¿cuál sería el estado final? Yo tengo los 20 gramos de hielo que se fueron hasta 100 grados de agua líquida y estos 10 gramos de vapor que pasaron a ser agua líquida y 3,25 gramos de estos 20 me pasaron a ser vapor. Por ende, al final me van a quedar 26,75 gramos de agua a 100 y 3,25 gramos de vapor de agua a 100. ¿Por qué sabemos que quedó casi todo en agua y un poco de vapor? Eso salió de hacer este análisis de acá, viendo estos números. Porque si yo adivinar este estado inicialmente planteando todos los calores, es muy difícil. Entonces conviene hacer números y ver, digo, bueno, estos dos no me llegan a este. Entonces, lo que me sobra de acá lo uso para esto. Ya, entonces, acá estoy haciendo una sola suposición. Entonces es mucho más difícil equivocarse. Bueno, pasamos al ejercicio 9, que es otro que estaba en la guía, que dice que para la determinación del calor específico de un nuevo material se dispone de un calorímetro. Si en él se colocan 300 gramos de agua a 20 grados y 450 gramos de bronce a 265 grados y se llega a una temperatura final de 40 grados, eso es toda una situación. Y además dice que en otra experiencia se colocan 500 gramos de agua a 20 grados y se agregan 180 gramos de un material X a 200 grados y se mide la temperatura final. Calcular A pide el calorímetro. En este caso, el calorímetro no nos están dando los datos para calcular el calorímetro, el agitador, el termómetro, los materiales, nada de eso. Entonces simplemente lo vamos a calcular con conservación de la energía, o sea, conservación de los calores. En el caso A, que nos dan como dato todas las temperaturas iniciales, finales y las masas y materiales. El agua está a 20 y pasa a 40. Entonces el calorímetro absorbe. Entonces el calor absorbido es la masa de agua más el pi del calorímetro por calor específico por dt. Y el calor cedido es simplemente el bronce, que yo coloco, que está a 265 y termina en 40. Disminuye su temperatura, disminuye su energía interna, porque cede calor. Planteo el equilibrio y despejo el pi. Es simplemente pasar restando y luego pasar dividiendo los factores. Reemplazar todo y obtengo pi. Una vez que obtengo pi, me lo guardo como dato y me voy al B, calor específico del material. Tengo que el calor absorbido sigue siendo exactamente el mismo y ahora voy a reemplazar el bronce por un material X, del cual conozco su masa y conozco su variación de temperatura, porque también me da como dato. Lo único que no tengo es el calor específico. Entonces planteo el equilibrio y despejo el calor específico del material. Acá es simplemente pasar todo restando, pasar dividiendo y despejar. Este es uno de los ejercicios de los que estaba mal en la guía, de los cuales hay varios más. Pero bueno, si tienen dudas si algún ejercicio está mal, basta con agarrar el resultado, reemplazar en su fórmula o reemplazar en los mismos ejercicios que están en el libro y darse cuenta que algunos resultados no dan. Entonces está mal. El punto C, que me dice simplemente el calor cedido, una vez que yo tengo el calor específico del material, uso la fórmula y lo calculo. Y listo. No queda otra cosa que hacer. Bueno, y por último el ejercicio 24, que es otro de tareas, así le ahorro trabajo, nos dice que una vasija bien aislada contiene 200 gramos de hielo a cero. Si se introduce en su interior 20 gramos de vapor a 100 grados, ¿cuál es la temperatura final de equilibrio? Y queda algo de hielo, que también está mal resuelto en el libro, creo. Como no sabemos a dónde va a parar el sistema, antes de plantear una ecuación de la suma de todos los calores, empiezo a calcular por partes. Calculemos cuánto calor necesita ese hielo para derretirse. Es simplemente reemplazar la masa por el latente de vaporización. Vemos que necesita 67.000 joules. Ahora, calculemos esos gramos de vapor, cuánto calor me entrega al pasar a líquido.
Acuérdense que este calor es negativo. Me entrega 45.200 joules. Claramente este calor no me alcanza para derretir todo el hielo. Pero todavía se puede entregar más calor. Este líquido, este vapor que pasó a ser líquido, puede llegar hasta cero. Vamos a suponer eso. Y vemos que me entregaría en ese caso 8.368 joules. Si yo sumo estos dos, 45.000 y 8.000 me da aproximadamente 53.000. O sea, yo entregando todo el calor posible, no llego a derretir todo el hielo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear que le sume todos los calores iguales a cero, pero acá no voy a reemplazar masa del hielo, no voy a usar toda la masa del hielo. Eso es lo que voy a despejar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si reemplazo acá la masa del hielo, 67.000, esto no se va a cumplir. Porque yo acá solamente tengo 53.568. Entonces, si yo despejo la masa del hielo, ¿qué me da? Que con el calor que me puede entregar este vapor de agua, solamente puedo descongelar 160 gramos de hielo. Entonces, la conclusión es que mi temperatura final va a ser cero, o sea, el vapor me va a entregar todo el calor posible hasta hacer agua líquida a 0 grados, y al hacer eso, solamente me va a fundir 160 gramos de hielo. Por lo tanto, si yo inicialmente tenía 200, me van a quedar 40 gramos de hielo sin fundir. Y esa es la conclusión final que tengo que dar. Y bueno, la temperatura va a ser 0 o 273 Kelvin de hacer este análisis. Hay más ejercicios en la guía, pero bueno, son todos bastante similares a los que ya hemos hecho. Así que el próximo video va a ser una introducción de la unidad 3 y seguramente de paso haga algunos de los ejercicios de la unidad 3. Así que bueno, espero que con esto ya no les queden más dudas de esta unidad. Así que bueno, eso. Muchas gracias por ver y nos vemos.